¿Me escucho bien? Aló, aló. ¿No me escucho, Maca? Porque estoy hablando en la flechita. Pero aprieta la cuestión del lado, con la flecha. Esta flecha, ¿viste que está cambiado? Cámbiala a la altavoces, ¿verdad? Hola, buen día. Ahí sí. Y eso de Ah, aló.
Aló, aló, aló. ¿Me escucho bien? Acá no te estoy escuchando nada. Yo no te Estoy escucho hablando. nada todavía, Lorna. ¿Tú a mí? ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Me escucho dentro del auditorio? ¿Me escuchas tú a mí? ¿Tú a mí me escuchas? Pero yo a ti no, nada. Háblame, a ver. Ahora recién te escucho. ¿Tú me escuchas? Hola. Maca, no te oigo nada. ¿Estoy hablando? Oh, qué escándalo, ya que todo el mundo escucha. Quiero tratar de entender si escucha. Oh, la impresión. Venga, espérame un segundito, voy a entrar. Allá abajo hay un escándalo. ¿Pero se escucha? Sí, oye, pues, ¿pero me escuchan a mí? Sí. ¿No? A ver, habla, habla. Tú a mí sí, pero yo a ti no te escucho. Tú a mí no me escuchas. ¿Voy yo a hablar? Bueno. No te escucho, no veo seca. Acércate y yo voy. Espera, espérame un cachito. Ahí me escuchan. ¿Aló? ¿Hola?
Bueno, vamos a dar inicio, estamos en la hora. Inicio a la reunión de hoy día, un tema muy interesante, así que bienvenidos los que están presentes y los que están en forma de internet. Antes de que nos metamos en el tema de que nos convoca hoy día, el doctor Guerrero va a hacer un comentario que nos interesa a toda la comunidad hospitalaria. José Luis. Gracias, Eduardo. Esto lo hemos dicho repetidamente. Son 30 años, 18 ediciones de las pautas de pediatría, más de 300 pautas subidas en este momento, cerca de 100 autores, más de 300 usuarios activos de distintos países, hasta de Brasil hay. Y el tema es que este es un proyecto colaborativo del hospital que tenemos que mantener y hay servicios que han mandado 10, 11 capítulos y servicios que aún no se han incorporado. Pasamos una pandemia, pasamos el incendio, es todo comprensible, pero los plazos ya se empiezan a acotar para que tengamos un producto, pautas de pediatría online, que sea realmente un producto terminado. Por lo tanto, el mensaje es, de aquí a marzo del 2026 las tenemos que tener completamente pulidas. La epidemiología cambió dramáticamente. Temas como el que va a exponer ahora el doctor Arap son tremendamente importantes. Tenemos subida la pauta de suicidio, de psiquiatría, el algoritmo, digamos que es importante porque todos los días en el servicio de urgencia nuestros pacientes han cambiado y tienen otros tipos de patología. Hay un libro entero de psiquiatría de déficit atencional, hay un capítulo de odontología que está precioso, yo creo que es el único hospital público pediátrico que tiene una iniciativa de este tipo, de tal manera de que a bronco, a TMO, a cardio, a la gente de educación del hospital está ahí. Necesitamos que se metan, que tengan un usuario activo, es completamente gratuito, el formulario se demora menos de un minuto en llenar y que la gente del hospital tenga mucha presencia, que conozca sus pautas y que colabore con capítulos. Más aún que ganamos una cosa, todos nos vamos a tener que acreditar, médicos, dentistas, bioquímicos, etcétera. Viene una acreditación que termina ahora en diciembre del 2025, que viene medio atrasada, pero necesariamente va a ser así. Y un capítulo en las pautas sirve como un antecedente también para tener puntaje y no tener problemas a las acreditaciones. Entonces, esto es un mensaje corto. La charla de hoy es muy, muy importante, pero no por ser algo breve y repetitivo, digamos, no vamos a seguir insistiendo hasta que este proyecto esté 100% pulido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, luego de muchos años de estudio sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo cerebral, el matrimonio, pero hoy día la señora no viene por una razón familiar, formada por Caterina Sommer, que tuvo un problema con los niños, y Elías Arab, psiquiatras, los dos psiquiatras infantos juveniles, eh, se han enfocado en la necesidad de regular el uso indiscriminado de pantallas para mejorar el neurodesarrollo de las futuras generaciones y reducir el impacto negativo en la salud mental. Hoy día nos vienen a hacer una presentación sobre justamente el tema que ellos han estado investigando todos estos años. Impacto de los medios digitales e Internet en el cerebro de la salud mental. Doctor Arap, aquí lo dejo. Muchas gracias por permitirme estar acá para contarles un poco lo que estamos haciendo y sumarlo a la causa para que seamos más. Sí. Yo quiero partir
como haciendo un homenaje a todos los pediatras a través de esto, de la portada del Lancet de hace pocos días atrás, que es un gran hito para la salud pública mundial, donde vemos que Chile puede liderar en prevención, puede liderar en generar conciencia y movimiento, pero esto no es actual. Y felicitar en especial a Juan Pablo, que es parte del equipo acá de la clínica, que ahora está de vicedecano en la Chile, que entiendo inauguraron hace poco tiempo un tremendo edificio, que no lo conozco, pero lo vi por fotos. Pero esto, la historia de salud pública de Chile no es actual, es histórica, que la lideró hace bastantes años atrás el doctor Monkever, donde combatió la desnutrición a través de algo muy sencillo, pero muy útil, que es la lactancia materna exclusiva. Y fue un pionero en visibilizar que la principal desnutrición era la cerebral y el impacto que eso tenía en el CI y en una serie de otras variables. Pero eso no lo hizo solo, eso lo hizo con todos ustedes, donde los pediatras, las matronas, los auxiliares fueron parte de esto. Y yo quiero proponerles algo parecido. Cuando ya un paciente llega al psiquiatra, hacemos lo que podemos, pero estamos llegando tarde, pero ustedes los ven desde que nacen. Estábamos conversando con la Piti como incluso antes de que nazcan muchas veces. Por lo tanto, es momento de empezar a ponerle el mismo énfasis que le ponen a las vacunas, que le ponen a la lactancia materna, al uso de dispositivos electrónicos en niños y adolescentes. Y eso, creo yo, hoy es un deber ético. Por lo tanto, para que esto funcione, todos necesitamos comprometernos con esto. Porque si no, la verdad es que la cosa se viene bien, bien difícil. Después de superar la desnutrición es posible alcanzar el desarrollo. Chuta. Yo creo que está bastante más difícil. Yo le agregaría, después de superar la desnutrición cerebral que estamos teniendo hoy, quizás podemos alcanzar el desarrollo. Escuchaba el otro día que hay un proyecto para que Chile sea un país desarrollado en el 2030. Ojalá sí sea, pero se ve difícil si es que no hacemos algo potente. Y ojalá que, igual como lo hicimos acá, y perdonen que me sume, pero necesitamos hacer algo parecido. No sé si estar en la portada del Lancet, porque está bastante fuera de mi alcance, pero sí generar algo que genere un impacto. Y el Calvo Maquena es un hospital que siempre ha liderado muchas cosas. Y yo no quiero que se reste. Yo tengo una relación bien cercana con muchos de ustedes y llevamos trabajando harto tiempo en estos temas. Dice, nosotros somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños, negándoles la fuente de la vida. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, y sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy, 80 años atrás. Y seguimos hoy siguiendo esto mismo. Pero como decía el doctor recién, ha ido cambiando algunas cosas. Llegan mucho más pacientes de salud mental a la urgencia, ya la desnutrición no es física, sino que es emocional. Y ahí es donde tenemos que empezar a intervenir. Los niños menores de 8 años pasan 2 horas y media al día frente a la pantalla. Esto es un estudio del 2025 del Common Sense, que es una organización que se hace cargo de las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Significa que estamos afectando la ventana crítica del desarrollo, que son los primeros 6 años de vida. Si logramos cuidar y proteger al menos durante los primeros 6 años, probablemente Chile sí va a poder lograr el desarrollo. Y les voy a hacer un poco de spoiler, que sale al final, en una de las últimas. Esto tiene un impacto en la equidad. A mayor tiempo en pantalla, aumenta la brecha social, económica, de salud y de salud mental. Y a pesar de que
los datos para mí son más que evidentes. Hay una, no sé si desidia política, pero hoy lamentablemente estamos funcionando con conceptos que están bastante errados a mi entender, pero son los que son y tenemos que cambiarlos, que son que la viralidad es más importante que la veracidad. Es más importante ser viral que decir la verdad. Decir la verdad no es tan popular como ser viral. Por lo tanto, entendiendo esa misma lógica, o sea, viralicémoslo. O sea, hagamos que la verdad también sea viral. Y se puede, miren. ¿Quién no conocía eso? Probablemente todos ustedes, y lo ha conocido todo el mundo, que una publicación científica se haga viral es súper extraño, pero es necesario. Porque eso es lo que tenemos que visibilizar. Y para que sabemos que el cerebro tiene casi una pluripotencialidad. Puede aprender español, puede aprender chino, puede aprender árabe, puede aprender el idioma que sea, dependiendo del estímulo que le demos. Pero para que el cerebro se desarrolle necesitamos estímulos que sean tridimensionales. No estímulos bidimensionales que son los que están teniendo hoy día los niños. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nos hemos transformado con Katy en una especie como de activistas de este tema. Porque a pesar de que llevamos harto tiempo, el primer trabajo nosotros lo hicimos el año 2004, después de haber visto un paciente hospitalizado en la clínica psiquiátrica mientras yo estaba haciendo mi segundo año de beca, que era un paciente que había sido ingresado con un diagnóstico de una sospecha de esquizofrenia. A los pocos días nos dimos cuenta que, la verdad, primero tuvo una agitación tremenda, hizo un síndrome de abstinencia bien importante, pero a los 7, 10 días aproximadamente como que floreció. Era un niño colaborador, amoroso, simpático, como desapareció la esquizofrenia, como oye, no entendíamos nada. Lo que pasaba es que este niño estaba deprimido, vivía en una familia muy disfuncional y yo diría que unas 15 horas al día jugaba videojuegos. No había internet muy masificada, los juegos eran en disco, no online. Y nos sorprendió. Y empezamos a investigar y no había mucho publicado, había como una sospecha. Había un par de autores que estaban en Europa haciendo alguna investigación, así que nos contactamos con ellos, inventamos una escala y estudiamos varios escolares, como no me acuerdo, 400, 500 escolares a través de una encuesta. Y en esa encuesta encontramos que los niños que jugaban más de una hora al día tenían peor rendimiento académico. 20 años atrás. Que esos niños que tenían peor rendimiento académico además estaban en familias que tenían una mayor disfuncionalidad. Y que además había menor supervisión por parte de los papás. No sabíamos si era una correlación, si era casualidad, si era causa y si era consecuencia. Hoy, 20 años después, sabemos perfectamente bien lo que le pasa al cerebro. Y en este último periodo esto ha sido exponencial. Y a pesar de que se han hecho intentos, han sido absolutamente insuficientes. Este año ha sido un poco distinto. Yo creo que se ha generado un movimiento global donde estamos más conscientes y mucha más gente se ha sumado. Yo quiero agradecer a la Sociedad de Pediatría, que yo creo que de la que más he sentido apoyo en este último tiempo frente a esto. Con otras instituciones no me ha ido tan bien y con otras instituciones académicas también en verdad se han sumado y han participado. Al doctor acá que ha puesto este tema hace mucho tiempo en muchos cursos y en muchos congresos, eh, pero necesitamos sumar más fuerzas y los pediatras tienen fuerza y a los pediatras los papás les hacen caso. Hay dos hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis del desplazamiento, que significa que en el tiempo que estamos conectados a una pantalla, dejamos de hacer las cosas que son verdaderamente importantes para el desarrollo cerebral. Dejamos el contacto visual, dejamos la vida real, dejamos el aire libre. Pero además existe otra hipótesis, el déficit de video. ¿Qué significa el déficit de video? Justamente esto que les decía yo, que
que el cerebro necesita estímulos tridimensionales, pero además necesita vínculos. Cuando yo estoy conectado a un video, la interacción padre-hijo se reduce de 1000 palabras por hora a 200 palabras por hora. Se reduce el contacto visual, incluso cuando la televisión está de fondo. Por lo tanto, una de las maneras que tenemos de proteger a los niños del desarrollo es desconectándolos. Porque estamos teniendo una malnutrición cerebral. Pensemos en una manzana. Si yo le pongo a un niño un video de una manzana, va a ver las manzanas de distintos colores, incluso las puede ver en varios idiomas, pero no va a sentir el olor de la manzana, el peso de la manzana, el sabor de la manzana, la presión que ejerce la manzana, los diferentes colores de la manzana, las semillas de la manzana y todo el proceso. Es un proceso que es mucho más, o sea, que es integral. Ver una manzana en una foto, ya, ok, es una señal muy pobre. Esto es un estudio súper interesante del 2022, que dice que el tiempo excesivo frente a las pantallas se asocia fuertemente con trastornos del espectro autista y con retrasos del lenguaje. Porque afecta seriamente el desarrollo del lenguaje, porque el desarrollo del lenguaje requiere un vínculo, requiere una interacción. ¿Puede aprender un niño en una pantalla? Sí, puede aprender un niño en una pantalla, pero aprende mucho más cuando ese aprendizaje es a través del contacto visual, a través de la reciprocidad, a través de lo que algunos investigadores llaman saque de evolución, un estímulo, una respuesta, que se conectan entre sí. Cuando estamos frente a una pantalla, no hay respuesta. Este estudio también es súper interesante. Es muy simple, afecta la estructura cerebral, específicamente en áreas del lenguaje. A mayor tiempo en pantalla, mayor se afecta la estructura cerebral. Y eso afecta el desarrollo del lenguaje y el desarrollo psicomotor también en otros aspectos de manera secundaria, porque un niño que está 2 horas y media, son 2 horas y media frente a una pantalla, son 2 horas y media que no se está moviendo, 2 horas y media que no está interactuando, 2 horas y media en que ni siquiera tiene un estímulo adecuado para sus ojos, tiene hiperestimuladas ciertas áreas, pero la acomodación se pierde porque tiene una visión directa, sin movimiento. Por lo tanto, estamos generando cerebros menos integrados, menos eficientes. Y eso no es solo en función, es en estructura. Dice, el cerebro parece estar especializándose eficientemente para procesar el tipo de estímulo que recibe con más frecuencia. ¿Cuál es el estímulo que recibe con más frecuencia? El que es visual, el que es rápido y el que es bidimensional. ¿Pero a costa de qué? De no desarrollar adecuadamente redes neuronales que dependen de la interacción social compleja, que es lenta y que es recíproca, que es la interacción del mundo real. Esto también es del 2022. Este es un autor que creo yo que es el mismo que hizo Hutton. No encuentro, sí, pero en general es el mismo, que es uno de los autores. Este es un estudio súper interesante porque es un estudio que hace resonancias funcionales y además hace evaluaciones neurocognitivas. Clasifican por tiempo y por calidad. A mayor tiempo, peor. No es solo el tiempo, es el tiempo y el contenido. Pero esto es la interacción social compleja que es lenta y que es recíproca. Eso es lo que se está perdiendo. ¿Qué ocurre con las pantallas y el circuito de la recompensa? Acá está el sistema límbico, todos los dispositivos electrónicos, televisores, redes sociales, videojuegos, videos cortos, generan una hiperestimulación del sistema límbico. O sea, hackean el circuito de la recompensa. Y además, no suficiente con eso, alteran la estructura y la función de la corteza prefrontal. Sabemos que la corteza prefrontal termina de desarrollarse a los 25 años. Por lo tanto, es un motor hiperactivo con malos frenos. Un motor con malos frenos choca. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es algo que nos permite sobrevivir. Y secundariamente nos genera placer. Cuando hackeamos este sistema, lo que entiende nuestro sistema límbico
es que eso que nos generó alta dosis de dopamina es vital para nuestra subsistencia. No va a discriminar por la calidad de la dopamina, va a discriminar por la dosis de la dopamina. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes le quitan un dispositivo a un niño, tiene una reacción intensa. Es el equivalente a que estuviéramos quitando agua a alguien en el desierto. Porque no entiende que le hace mal, entiende que puede morir sin eso, porque él está hackeado. Y eso también es lo mismo que explica, desde el punto de vista racional al menos, como, chuta, ¿por qué la gente fuma? Si sabemos que hace mal, produce cáncer. Porque el cigarro, el tabaco y los vapes también hackean el circuito de la recompensa, el sistema dopaminérgico. Entonces, no es que no quiera, o sea, su cerebro entiende que eso que lo está matando le permite sobrevivir. Si a un adulto no le resulta muy difícil, pensando que tiene un mucho mejor desarrollo de la corteza prefrontal, cuando estamos hablando de un niño en pleno desarrollo, estamos hablando de preescolares, necesita de nosotros. Y las mamás necesitan de ustedes. A pesar de lo evidente que es esta información, por lo menos para mí, en la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, eh, todavía se duda. Y esto no es solo negligencia parental, que estos dispositivos están hechos para ser adictivos. Por lo tanto, no podemos dejarle toda la responsabilidad a los papás, que si bien la tenemos, sobre todo que ha habido una campaña de marketing tremenda. O sea, oye, estos son nativos digitales. Y una mamá o un papá, cuando le pasa un dispositivo electrónico a un hijo, no quiere que se haga adicto, quiere que vaya a Silicon Valley. Y está pensando que le está dando una oportunidad para insertarse en el mundo actual. Pero la verdad es que le estamos quitando la capacidad. ¿Qué tienen las pantallas? Tienen muy poco esfuerzo, tienen una alta recompensa y, como les decía yo, alteran la plasticidad y la mielinización. Aquí está asociado a decisiones impulsivas y a una menor regulación emocional. A mí me toca recibir en la consulta hartos pacientes que tienen cuadros adictivos, propiamente. Pero cuando ya tenemos un cuadro adictivo es porque llegamos muy tarde, porque ese circuito ya se hackeó. Y eso tiene una serie de otras consecuencias. Por lo tanto, lo que yo quiero es prevenir. Hay una disminución de la atención sostenida, de la concentración y del control inhibitorio. Y ahora voy a empezar a mostrarles un poco de evidencia al respecto. Potencial P300. Potencial P300 es a través de electroencefalograma, que es el cerebro a los 300 milisegundos detecta estímulos que son relevantes a través de fotos e imágenes, que es un indicador indirecto, por un lado de sincronización y por otro lado de concentración. Finalmente, cuando yo detecto un estímulo relevante, puedo integrar conceptos. Si yo no detecto estímulos de relevantes, no puedo integrar conceptos. Y si yo no integro conceptos, no aprendo. Con los usuarios de redes sociales de más de 2 horas, esto desaparece. Por lo tanto, si no logra tener ese potencial, no tiene cómo desarrollar un concepto. Y si no tiene cómo desarrollar un concepto, no tiene cómo aprender. Y esto son 2 horas. En promedio los adolescentes usan como 9. Los niños usan menos. Sabemos que hay otro elemento que es fundamental, que es el déficit atencional, que ha habido una explosión en el último tiempo. Sabemos que los niños que tienen una vulnerabilidad genética van a tender a quedarse más pegados por las alteraciones que tienen, tanto en la corteza prefrontal como en el circuito de la recompensa muy biológico. Los niños con déficit atencional van a usar más pantallas. Mientras más pantallas usa, se exacerban los síntomas, se exacerba la impulsividad y la desatención. Y mientras más desatentos y más impulsivos son, o sea, un círculo que es vicioso y que es bidireccional. Se potencian ambos. Pronto esto es como una espiral sin fin. ¿Qué pasa con los videos cortos? Que los videos cortos, la ventaja que tienen, la forma que están hechos, que nos cambian el contexto muy rápidamente. Vemos un gatito, vemos un político, vemos una cosa deportiva, que no tienen ninguna relación lo uno con lo otro. O sea, estimulan nuestro cerebro de manera muy parcial.
no genera integración, no genera proceso. ¿En qué se traduce eso? Una alteración de la atención sostenida, de la memoria prospectiva, y por lo tanto afecta la capacidad de persistencia. El impacto de la salud mental es tremendo. No hay cuadro que no se afecte. Ansiedad, depresión, autoestima, interacción social. Por lo tanto, es un cerebro que está muy poco entrenado para las actividades que el cerebro está desarrollado. Alteraciones del sueño, alteraciones de imagen corporal y todo lo relacionado con el bullying. Pero esto es lo fundamental, se alteran los vínculos. Para poder construir vínculos necesitamos mirarnos a los ojos. Para poder desarrollar el lenguaje necesitamos mirarnos a los ojos. Necesitamos reciprocidad. Pero esto es una escena que ustedes las ven en las salas de espera, en el policlínico, en la micro, en el taco, en el restaurante. Porque los niños quedan hipnotizados. ¿Qué ocurre con eso? Finalmente, hay dos grandes vías atencionales. La vía ascendente, que es una vía primitiva, que es el equivalente a un radar, donde nos permite estar ahí atentos por si llega el león. Y la vía descendente, que es la voluntaria, que es el equivalente al foco. Ambas vías usan la misma energía. Cuando yo tengo activado mi radar, le quito energía al foco. Las pantallas en general secuestran el radar, por lo tanto, parecen los niños estar concentrados, pero lo que están es como hiperactivados, hiperalerta. Lo que necesitamos hoy, en el siglo XXI, es desarrollar la capacidad de foco, de persistencia, de concentración, pues ya no tenemos los mismos amenazas que habían hace siglos atrás. Pero eso no está, y eso ve reflejado en el rendimiento académico, se ve reflejado en la capacidad de espera, la tolerancia a la frustración, pero cuando activamos el radar los niños quedan tranquilos y no molestan y podemos comer tranquilos. Y estamos en un mundo en que los niños molestan. No nos gusta escucharlos llorar, no nos gusta escucharlos gritar, no nos gusta que metan bulla. Los adultos queremos conversar. Y esta es una muy buena manera de callar a un niño, cubriendo una necesidad egocéntrica nuestra, no de ellos. Pero además con la falsa creencia de que lo estamos ayudando. Pero además, si no tenemos vínculos, no podemos desarrollar esto que es fundamental para el desarrollo del ser humano, que es la empatía, que se desarrolla a través de las neuronas en espejo. Cuando la mamá saca la lengua, al bebé se le activan las mismas neuronas. Por lo tanto, es el responsable de los aprendizajes por imitación. Y además, es el responsable de la integración de los procesos mentales. Y tenemos cerebros que hoy no están pudiendo integrar la experiencia, porque están hiperestimuladas áreas, pero áreas que no conectan. Es como que si fuéramos un país que está lleno de rotondas súper eficientes, pero que no nos llevan a ningún lado. Estas interacciones son las que conectan el cerebro. Sabemos que el uso de videojuegos se asocia a liberaciones de dopamina de magnitud similar a las drogas de uso. Ya está. El que diga lo contrario, bueno, está en todo su derecho, pero es una fake news esa. Las alteraciones musculoesqueléticas. Cuando estén en el supermercado, fíjense en la cola del supermercado, los que van al supermercado, cómo están los adolescentes así, cuello de texto. Y eso genera alteraciones físicas. Las alteraciones visuales, epidemias de miopía, todo lo relacionado con el sobrepeso y la obesidad, que podríamos hablar, hacer una reunión completa sobre el tema, que ahora solo lo voy a mencionar. Y eso está asociado a otras alteraciones, que son las alteraciones metabólicas. Pubertad precoz, ginecomastia. Y ahí ustedes saben más de eso que yo. Las alteraciones del sueño y de la alimentación. Porque cuando alguien está frente a una pantalla no está comiendo brócoli o lechuga. Papas fritas, nachos, chitos, donuts. Son ricas, pero no son tan sanas. Y este es el gran enemigo. Son los algoritmos.
porque los algoritmos están hechos para detectar nuestras vulnerabilidades y las usan como en sus modelos de negocio. Generan y empeoran los problemas de salud mental y son la forma en que nos hacemos adictos, porque el contenido que nos muestran es personalizado. Y la otra vez escuchaba una charla que decía que uno puede evaluar su salud mental dependiendo de qué es lo que sale en sus redes sociales, porque es muy fácilmente detecta nuestra vulnerabilidad. Y cuando un paciente que tiene problemas de salud mental, o sea, un paciente con trastorno de alimentación, por ejemplo, limpiar sus redes sociales demora entre 3 y 4 meses, siendo muy estricto, porque le va a volver a enviar información sobre dietas, sobre ejercicio, sobre cómo bajar de peso, y una serie de procesos que van en contra de lo que los equipos de salud están haciendo para que se mejore. Escuché el otro día también un artículo donde ya no son solo los influencers los que nos venden, sino que muchas veces hay profesionales con una ética cuestionable que venden o promueven procedimientos riesgosos y se promueven como expertos, no siéndolo. Si eso le llega a un adulto, está bien, tenemos nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de autonomía de poder decidir lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero eso le está llegando a los niños, le está llegando a los adolescentes que no tienen todo su sistema desarrollado para poder enfrentar y discriminar si la información que reciben es verdadera o falsa. No sé si han escuchado hablar del mejor abogado de Chile, que fue bien viral, y él se autodescribe como el mejor abogado de Chile. Un abogado X que se promociona y tiene un auto de lujo y un reloj de lujo y la gente le cree. Y esta es la otra cosa que nos está empezando a destruir a los niños y los adolescentes, son la inteligencia artificial generativa. Los reportes que han habido respecto de la inteligencia artificial generativa y el suicidio han sido ya no decenas, sino que han ido aumentando significativamente. Interfiere en el desarrollo del pensamiento crítico, de la resolución de problemas complejos y genera una dependencia a las respuestas inmediatas. Aumenta los problemas de salud mental, genera una dependencia tecnológica. He tenido varios pacientes que su mejor amigo ha sido un bot, porque le dice todo lo que quiere escuchar, no critica, no se queja, no le encuentra todo bueno, y eso le quita tiempo de interacciones reales, que son conflictivas, que son difíciles, que hay roces, pero esto fluye. Nos exponemos a desinformación, se vulnera la privacidad de los datos sensibles de los menores y se perpetúan los sesgos y la polarización. Sí, no es menor que la política internacional esté polarizada entre extrema derecha y extrema izquierda. Eso no es solo de Chile, eso es producto de los algoritmos, porque tienen burbujas de eco que nos confirman nuestros propios sesgos, que ese es el mismo mecanismo porque han proliferado los terraplanistas. Siglo XXI hay un grupo de terraplanistas, de gente que está convencida de que la Tierra es plana. Cuando se encuentren con un terraplanista no discutan con ellos. No, o sea, que ellos no los convenzan a ustedes. Ese es el objetivo, que es un poco lo que está pasando ahora. O sea, que la información falsa no nos convenza a nosotros de que estamos equivocados. Por eso hoy más que nunca, el conocimiento y la evidencia científica es un poder, que no es para usarlo de manera autoritaria, pero o sea, yo creo en el libre albedrío, o sea, es decisión de cada uno tomar las decisiones que quiera, pero esta es mi opinión, esta es mi recomendación. Si usted no la quiere seguir, está en todo su derecho, pero no me convence a mí de lo contrario. Y el último gran negocio que han hecho las empresas de inteligencia artificial generativa es la incorporación de la pornografía.
porque la pornografía es un muy buen modelo de negocio. Y le quieren quitar una tajadita a eso. Pronto hay bots pornográficos, uno puede crear imágenes pornográficas, y eso está al acceso directo y abierto de adolescentes. Lo fácil que es descargar una aplicación y empezar a usarla. Pero no tienen ningún filtro, no piden registro de identidad, de edad, están abiertas. Y no hay ninguna legislación a eso. Mi opinión personal es que eso debería ser autorizado con estricta medida solo para mayores de edad. Un niño no debería usar inteligencia artificial generativa porque genera daño. Puede ser muy buena para un montón de cosas, pero afecta e interfiere en el desarrollo cerebral. Exposición a desconocidos, la huella digital y la privacidad. Enséñenle a los mamás de sus pacientes y a sus pacientes que las redes sociales son públicas, no son privadas. Algo privado es algo que yo converso cara a cara, en una esquinita, calladito. No algo que lo subo a la web. Bajarlo es muy difícil. No, pero es que tengo mi Instagram privado. ¿Mm? Lo difícil que resulta hacer un screenshot, lo difícil que resulta difundirlo, lo difícil que resulta que alguien le hackee en el teléfono. Y la huella digital es lo que les pasa a los políticos, que les sacan información que pasó hace 10 años atrás y se la sacan en cara. La gran mayoría de nosotros, menos los más jóvenes, tuvimos la suerte de que cuando éramos adolescentes no había redes sociales, así que de mí no hay registros. Lamentablemente los jóvenes ahora no pueden decir eso. Y muchas veces esos registros no son los registros que les gustaría tener. Y se viralizan. Nos hemos transformado en consumidores pasivos de información y un poco todo lo relacionado con la polarización. Por lo tanto, necesitamos volver a la dialéctica, a la filosofía, al cuestionarnos las cosas. Este otro estudio súper interesante dice que el otro estudio de pequeños también era japonés. Este es un estudio de seguimiento de 7.000 niños. Un mayor tiempo en pantalla a la edad de 1 año se asocia con un mayor riesgo de retraso en el desarrollo a los 2 y a los 4. Retraso en el desarrollo psicomotor y retraso en el desarrollo del lenguaje. Y hay además un retraso en la interacción social y en los vínculos. Y estos efectos son efectos persistentes. Hay un estudio muy interesante que están haciendo en Estados Unidos, un estudio de seguimiento, que ya lleva varios años. Y ya tenemos mucha información que es causal. Porque a veces nos ponemos más papistas que el Papa y queremos informaciones causales para tomar decisiones. Chuta, pero es que demuéstrenme la causalidad. O sea, yo pido al revés. Yo les pediría a las plataformas electrónicas, a las empresas tecnológicas, que nos demuestren que no hacen daño y que hacen bien. Que sea al revés. ¿Por qué nosotros tenemos que demostrar que hacen mal cuando ellos nos deberían demostrar que hacen bien si el mundo está al revés? Cuando nos demuestren que las aplicaciones y las plataformas son seguras, que son mejores que lo que hay, que tenemos comparado con un gold standard, ok, usémosla. ¿Por qué no? Pero había una invasión de tecnología en los colegios que cuando uno con los análisis que se han hecho no mejora la calidad de la educación respecto al tema como estamos evaluándolo hoy. Pero principalmente lo que no mejora es el pensamiento crítico. No mejora la empatía y no mejora los vínculos. Los que usan dispositivos electrónicos en la noche tienen peor calidad de sueño, tienen menor autoestima y tienen niveles más altos de ansiedad y depresión. Hay que sacar los dispositivos electrónicos de los dormitorios. ¿Hace cuántos años que los pediatras recomiendan que por favor los papás no le pongan un televisor a sus hijos en las piezas? Desde que yo era chico. Y ahora lo tienen 24/7. Es que es despertador. Que la mayoría de las respuestas son excusas, porque son dispositivos que nos han hecho fácil la vida, pero tienen un costo y ese costo lo estamos viendo, al menos nosotros los psiquiatras, en la consulta todos los días. Y eso se asocia con una peor calidad de sueño. Y hay un déficit crónico de sueño en los adolescentes. Y eso impacta en el desarrollo, impacta en la memoria, impacta en el crecimiento, impacta en la salud cardiovascular, impacta en la obesidad. A mayor tiempo en pantalla,
mayor riesgo de depresión. Un OR de 2.5 a 6.5. Yo les conté que los adolescentes están en promedio 9 horas al día en actividades no académicas. Y cuando yo reviso junto a ellos el tiempo en pantalla, ¿en qué lo usan? TikTok, Instagram, Brawl Stars, Clash Royale. Es que yo uso Spotify. Ok, sí, está bien. Spotify, 1 hora a la semana. Y una de las principales quejas de los adolescentes, sobre todo, es que escucho música en mi celular. Pero sí, hay otros dispositivos para escuchar. Existen los MP3, existen las radios. Es que yo quiero escuchar Spotify. Está bien, pero si tú fueras capaz de autorregularte y poder solo usar Spotify y no estar 24 horas a la semana en redes sociales, no hay problema, sino tenemos que enseñarle a los niños y a los adolescentes que tienen la capacidad de tomar decisiones, pero tienen que asumir las consecuencias de las decisiones que toman. Porque uno no puede disociar la decisión de la consecuencia. Pero hoy están muy disociadas esas dos cosas. Quiero tomar decisiones, pero no quiero asumir las consecuencias. Esto es la dieta tecnológica saludable. Ojalá 10 horas de sueño, las horas de colegio y de tareas, ejercicio, ojalá tengamos una media hora, unos 20 minutos de lectura al día, interactuar con amigos o familia. Por lo tanto, el tiempo que realmente nos queda es menos de 1 hora al día. Pero en los menores de 6 años este tiempo debería ser 0. La recomendación de la Academia Española de Pediatría es que de 0 a 6 años no haya exposición a pantallas, que es la recomendación más dura que hay hasta el día de hoy. Pero la evidencia es contundente, yo la suscribo plenamente. Y me encantaría que ustedes se sumaran a esa recomendación. Porque si al menos logramos protegerlo los primeros 6 años, ya dimos un primer paso. Sabemos que la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses no resuelve todos los problemas, pero nos ahorra hartos. ¿Es lo único que tenemos que hacer? No, pero es el piso, es el gold standard. ¿Hay algunas excepciones? Por supuesto que siempre hay excepciones, pero ese es el gold standard. Esto es lo que tenemos hoy, un déficit de vida real. Necesitamos más parque, más plaza, más vecinos, más barrio, más bulla. Y eso, para poder lograr eso, necesitamos volver a la colaboración, necesitamos volver a ser tribu, a cuidarnos entre todos. Esto no podemos, tenemos que dejar una mirada individual de la vida. Y esto es un cambio mucho más profundo, un cambio de la forma en que estamos viviendo. Es un cambio que tiene que penetrar y que se va a demorar, pero tenemos que generarlo. O sea, que pero la mamá soltera que tiene una hija, trabaja, ¿qué voy a hacer? Además vive en un barrio peligroso. La única opción que tengo es dejarla viendo tele. Pero si esa opción no es tan buena, busquemos una que es mejor. Probablemente no es la única mamá, probablemente hay 4 o 5 mamás que se coordinen. Una vez por semana van a la casa de cada una. Una la saca al parque, una la lleva, una hace tarea. No sé, para que hagamos cosas que verdaderamente van a ayudar al desarrollo y nos van a ayudar a salir del subdesarrollo y nos van a ayudar a combatir la salud, la pobreza, la desigualdad, la crisis social. Y yo no quiero que nos pase. Yo trabajé en la Clínica Las Condes durante varios años y era un lugar muy agradable para trabajar. Pero eso cambió y empezó a haber una crisis social. Y en esa crisis social, por lo menos nuestro equipo desapareció. Y siendo bien modesto, yo creo que éramos el mejor equipo de psiquiatría, con todo respeto a los otros equipos de psiquiatría, eh, que había en Chile hasta pocos años atrás, donde éramos un equipo cohesionado, con una jerarquía clara, muy colaborador, y eso desapareció. Volver a colaborar es difícil, eso requiere tiempo. Necesitamos volver a esa dinámica, la dinámica de la colaboración. Cuando se perdió la colaboración, un gran porcentaje
De doctores nos fuimos, porque nos dejamos de sentir cómodos, porque había que funcionar en el modo sálvate con tus propias uñas. Y a mí me generó mucho estrés eso. Y si eso me generaba estrés, me iba a impedir hacer lo que tenía que hacer. Y ahora tengo la suerte de volver a estar en un equipo afiatado, colaborativo, sincrónico, sinérgico, con edad y respeto. Y eso también lo podemos hacer en los barrios, en las familias, en los colegios. Por lo tanto, y necesitamos volver a la ética. El principio de autonomía en general se cumple, pero pongámosle los otros tres, de la beneficencia, de la no maleficencia y de la justicia. Y pasemos nuestras decisiones y enseñémosle a nuestros pacientes a tomar decisiones en base a la ética. O como decía Aristóteles, a la eudaimonía. Les recomiendo que lean La ética de Nicómano de Aristóteles. Probablemente lo leyeron algún más, pero en verdad yo lo he releído y, o sea, escrito hace 300 años antes de Cristo, o sea, 2300 años atrás y sigue estando vigente. Aristóteles era hijo de un doctor y su papá le enseñó el pensamiento crítico, la capacidad de inducción, el pensamiento científico, el método científico y la ética. Ya ha persistido y no ha sido superado. Nuestros cerebros y los cerebros de muchos adolescentes están rotos. ¿Qué hacemos? Hagamos como el kintsugi, que es el arte japonés de reparar, que las cosas que están deterioradas se reparan con oro y las transforman en obras de arte. El kintsugi de nuestro cerebro son los vínculos, es la vida real, es la naturaleza, es el deporte, es la música, es el arte, la espiritualidad. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Las propuestas que queremos trabajar. Estamos trabajando en unas posibles recomendaciones chilenas. 0 a 6 años sin exposición a pantallas. 7 a 12 años menos de 1 hora al día, incluyendo actividades académicas. De 13 a 18 menos de 2 horas al día, incluyendo actividades académicas. Pero es que los colegios tienen tantas cosas que hacer. Pero es que esta es la evidencia. Cuando alguien muestre evidencia superior a esta, perfecto. Yo la acepto y la incorporo, pero esta es la evidencia que tenemos hoy, 2025. Si algún director de colegio, si algún profesor me muestra, comparado a un estudio serio, que va a ser beneficioso, perfecto, implementémosla. Es al revés. Que ellos no nos convenzan a nosotros. Yo necesito y quiero que los colegios sean espacios libres de dispositivos móviles. ¿Por qué? Los noruegos lo hicieron, dice. Reducción de casi un 60% de las visitas a especialistas de salud mental. Reducción de 29% de las consultas a médicos de cabecera por motivos de salud mental. Y esto es Noruega. No es menos acceso a la salud, sino una drástica menor necesidad de salud mental. Porque se mejoran. Y algo que yo medio en broma, medio en serio, les digo a los pacientes, oye, a mí no me conviene que tú le quites el teléfono a tu hijo porque me voy a quedar sin paciente. Para que tomen conciencia de que finalmente, o sea, es un costo. La salud mental hoy en Chile es escasa, es cara y no hay. O sea, no hay acceso a psiquiatra en Providencia, Vitacura, Las Condes, en Carahue, en Putre. Esto es un acto de equidad social. Y ese es el foco que tenemos que tener. Esto es un acto de justicia social. Mejora el promedio de nota y se reduce el bullying. O sea, y esto es un estudio serio, cuasi experimental, o sea, es de una altísima validez. Y yo me he enfrascado en algunas discusiones con el ministro de Educación a través de las cartas al diario, porque parece que no conoce esta evidencia. Eliminar las pantallas de los dormitorios, de los espacios comunes y de las comidas. Partamos por eso. Eso. Queda abierto al diálogo, preguntas, consultas, comentarios, críticas y quejas.
Elías, es un tema extraordinariamente sensible para todos nosotros, los pediatras, como padres, como abuelos, como lo que fuera. Lo estamos viendo día a día, no sabemos cómo comunicarnos. Estamos perdiendo las capacidades de comunicación, no sabemos el lenguaje que estamos teniendo con las generaciones menores, porque el lenguaje está cambiando. Así que, bueno, yo pienso que han generado un montón de opiniones y digamos, comentarios. A ver, la doctora. Hola Elías, felicitaciones. Nosotros hicimos la beca en la misma época, así que más o menos sé de lo que habla. Oye, a ver, dos cosas. Uno, claramente necesita una intervención multidisciplinaria, porque en el fondo lo que dices tú no puedes sacar el teléfono si no armáis la plaza, si no ves el lugar. O sea, es una intervención de todos los estamentos, desde el Estado hasta las comunidades. Pero yo tengo una duda desde la ignorancia. ¿Cómo propones tú el acceso a la información? Porque cuando yo era chica teníamos la Encarta. Cuando yo estaba en la universidad tenía que ir a la biblioteca. Pero tú dices, hablas de 1 hora, 2 horas, incluyendo cosas académicas. ¿A qué te refieres con eso? ¿O cómo acceden a la información? ¿O cuál es la propuesta de los colegios respecto a cómo hacer un trabajo de investigación o etcétera? Es una cosa práctica, a mí siempre me ha generado dudas. Mira, esa cosa práctica es, primero, libros, y segundo, los profesores tienen que filtrar el material y pasarle el material filtrado que quieren que investiguen, porque finalmente la cantidad de información que hay es abrumadora. Es abrumadora para nosotros, ya para nosotros como adultos, como profesionales de la salud, incluso como investigadores, se nos hace difícil seleccionar y chequear. Por lo tanto, necesitamos enseñarle entregarles una información prefiltrada que les permita, en base a decir, porque hoy día el problema no es la información, el problema es que cómo yo proceso esa información. El problema no es la información, sino que el pensamiento crítico. ¿Cómo ayudamos a que desarrollen pensamiento crítico? Ese es el objetivo. Y ese pensamiento crítico se desarrolla a través de las relaciones sociales, a través de las interacciones de la vida real, a través de las experiencias cotidianas y a través de la lectura. Volvamos a los clásicos, volvamos a leer filosofía, volvamos a tocar instrumentos musicales. Hay un estudio súper interesante que se hizo de una política pública hace varios años atrás, que yo siempre lo menciono, que son las orquestas sinfónicas juveniles de Curanilahue. Una gran polémica porque Curanilahue, que es una zona muy pobre, les regalaron violas, chelos, clarinetes, flautas, trombones, y mucha gente, la opinión pública dice, oye, pero si estos niños necesitan zapatos, cuadernos, ¿qué van a hacer? ¿Van a terminar cantando en las micros, cantando en la esquina de las calles? No se van a ganar la vida de eso. Se equivocaron rotundamente, porque de esa generación intervenida, el acceso a la educación superior pasó de un 20 a un 90%. Además, un par de ellos son concertistas de alto nivel. ¿Por qué les sirvió esa intervención? Porque es una intervención que requiere corteza prefrontal, capacidad de concentración, disciplina, relaciones sociales, es colaborativa, tolerancia a la frustración, persistencia, vínculo, y además los empodera en términos del desarrollo de su identidad. Oye, tengo un talento y lo desarrollo y lo puedo presentar. Y además afecta positivamente al bien común. ¿Han visto alguna vez una orquesta sinfónica juvenil? Son maravillosas. Otra política pública. Les regalaron computadores personales a los mejores alumnos de los colegios públicos. Parecía una buena medida. Eran niños estudiosos, preocupados, que querían aprender. Todos esos niños, todos bajaron las notas. Porque esta fantasía de dedicarse a estudiar era una fantasía nuestra de los adultos. ¿Qué hicieron? Vieron YouTube y jugaron videojuegos. En el colegio de mis hijos, está en quinto básico, el otro día llegó súper enojado, porque a pesar de que tienen los tablets y los computadores que los son bloqueados, se las encargaron un par de niños para empezar a jugar con un videojuego. Y dije, pero ¿qué videojuego? Es que cuando se pierde la conexión, Google de manera automática te pone un pequeño juego de donde un monito que salta. Esos, como están por default, no pueden. Y tenían que leer un texto, estaban buscando un texto, pero finalmente estaba frustrado porque no avanzaron en esa clase. Por lo tanto, necesitamos pasarle información. Y ahí la información es fácil de acceder. Oye,
hagámosle la primera pega, que busquemos la información para que después ellos aprendan a procesarla. Piti Bravo. Muchas gracias, Elías. Yo tengo varias dudas. La primera, ¿hay alguna estrategia como para educar a los padres para desarrollar estos vínculos? Porque como tú mostraste ahí, la mayoría de ellos están conectados a las redes constantemente. Y van a la plaza y van con el celular. Y los niños están jugando y no hay vínculos. Eso, sí, hay estrategias, o sea, planeado estrategia para educar a esa generación en la educación de sus hijos. Sí, Y la otra pregunta, ¿son todas las pantallas iguales o la televisión tiene un riesgo menor? Porque como que uno siente que la televisión, los niños pueden estar dibujando y mirando la televisión, pero no esta cosa totalmente concentrado. sí. Tú tienes toda la razón, las pantallas son distintas. Cuando pensamos en los niños menores de 6 años, los estudios que yo les mostré son con televisión de fondo. La televisión de fondo, A ver, hay alguien que está con micrófono abierto, la gente que está conectada, por favor, que lo apague. ya, me distraje. La tele de fondo reduce las interacciones. Por lo tanto, no es un aporte, no suma, resta. Por lo tanto, o sea, eso es lo que sabemos. Es entretenido, es bonito, pero además, o sea, ver Heidi, que era una serie que hacía hace muchos años atrás, que es una serie completamente distinta a las series actuales, donde Heidi podía estar, no sé, 5 minutos columpiándose y contemplando los pajaritos. Las series actuales de los niños son de muchos fotogramas por segundo, muy intensos, muchos colores, con muchos cambios de... como están funcionando con la misma lógica de las redes sociales. Cambian de foco. Por lo tanto, no es mejor que la vida real. Es difícil, pero ese es el gold standard y no podemos nosotros bajar el gold standard. Y ese es como el mensaje que yo les quiero transmitir. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que educar a los papás, hay que educar a los colegios, hay que desarrollar, pero sabiendo cuál es el gold standard, por lo menos tiene dónde pararse de manera sólida. Sabemos que hay gente que es antivacuna, pero sabemos que aunque haya gente que es antivacuna, aunque haya un ministro de salud que sea antivacuna, yo no los puedo convencer a ustedes de que las vacunas son buenas, porque ustedes ven los desastres que ocurren cuando los niños no son vacunados. Me acuerdo una vez en una reunión clínica en pediatría, en la clínica, llegó un niño completamente desnutrido con, ¿cómo se llama esta cosa? Como el rosario costal, con rosario costal, porque la mamá lo alimentaba con un raquitismo así, pero severo, severo, severo. Así como que era como, wow, esto era lo que se veía en el año 40, el año 2015. Una mamá vegana que le daba leche de almendra, que no lo vacunaba. Y como fue bien terrible eso, porque finalmente estamos luchando contra eso. Por lo tanto, yo lo único que les pediría es que ustedes no reduzcan el gold standard. Por supuesto que las redes sociales son mucho peor que ver televisión. No es lo mismo ver una película en familia, donde uno puede hacer como el interlocutor, que dejar a un niño plantado en una tele 4 horas. O sea, es el tiempo, es la calidad, es el contenido y es el vínculo. Mira, yo me recuerdo, hay un estudio de Konrad Lorenz, que es un etólogo clásico, sobre el comportamiento de los animales. No somos animales en un buen porcentaje, sino en un porcentaje mayor, diría yo. Y es clásico, era lo que él demostró en que era el contacto físico, el contacto animal de uno al otro, era el que generaba en forma más importante las capacidades futuras de ese animal para su desarrollo comunitario. Se tenían animalitos que eran solos, otros que eran estimulados en forma individual, que ahí me estoy fijando yo en los niños que están con su celular solos ahí, en comparación con los animales que se vinculaban, con los riesgos que eso significaba, de peleas, de confrontaciones, de unos más aptos que otros.
pero la preparación y las capacidades de cada uno de ellos eran infinitamente superiores y generó toda una teoría en ese sentido. Yo creo que eso va en lo mismo. Estos medios que tú has mostrado no están aislando, están aislando al niño y le están dando una solución de aislamiento, de meterse en sí mismo y no necesitar la búsqueda de de un contacto. Y ahí hay un estudio, el estudio Harvard de Robert Bartlinger, donde dice que ¿qué hace a la gente sana y feliz? Lo que hace a la gente sana y feliz son los vínculos. Y venimos preparados innatamente para vincularnos, pero tenemos que eliminar las cosas que alteran esos vínculos, que son como dicen, la tecnoferencia. No sé si han escuchado hablar de cómo las tecnologías interfieren en las relaciones humanas. Perfecto. Y ahí también quiero volver a citar al doctor Monkever, que los niños que estaban en hogares de menores, que eran alimentados sin vínculo, crecían menos que los que tenían un cuidador permanente con el cual había un vínculo. Sí, el ser humano es un ser social, pero no hemos estado transformando en una sociedad egoísta, narcisista y sola. Elías, muchas gracias por la presentación. En realidad podríamos conversar mucho rato de esto. Yo lo he escuchado varias veces, ya hemos estado, como él dijo, lo hemos invitado a varias partes de la Sociedad de Pediatría y en otras instancias. Solamente quería agradecerte porque eres un luchador frente a un problema que es de salud pública, de educación, o sea, de ambos sectores a través de las sociedades científicas. Has sido un luchador y yo creo bastante inagotable en esta lucha junto con Caterina. Así que solamente agradecerte por esta presentación y ojalá que haya impactado, que yo estoy seguro que sí, en toda la audiencia y que seamos transmisores de esta idea, porque realmente uno no entiende cómo esto no se combate de una manera más efectiva. Probablemente esto no es muy rentable en votos ni cosas por el estilo, ni es una política rentable para que los políticos se luzcan. Entonces, y más encima está con la presión económica, las empresas, etcétera. Así que te agradezco mucho por tu labor. Gracias. Sí, y quiero contarles, voy a hacerles una anticipación, que estamos terminando nuestro segundo libro, porque nos gustó esta cuestión, que es justamente pensado en niños de 0 a 6 años. Porque si logramos partir, por lo tanto, vamos a partir protegiendo. Y ojalá que ese libro también pueda difundirse. Un libro que la idea es que sea para los papás, pero que también tenga la profundidad suficiente para que nos ayude a todos. Voy a pasar a leer algunos chats para hacer con equidad aquí en el auditorio. El doctor Banfi dice, excelente e importantísima presentación, con una gran reflexión sobre la evidencia actual y una propuesta ineludible para cada uno de nosotros y que debiera trascender a los distintos ámbitos de la influencia de los niños, niñas y adolescentes, familias, profesores, profesionales de salud, etc. Es uno de los más grandes desafíos de la salud pública. Muchas gracias, doctor Arap y Sommer. Gran exposición y con tremenda relevancia. Muchas gracias, José Luis Guerrero. Felicitaciones por la presentación. Lidia dice que pasa con la comunicación virtual de los niños, niñas y adolescentes que usan WhatsApp o Instagram para conversar con sus pares, donde hay comunicación en tiempo real, pero sigue siendo mediados por pantallas. Sí. ¿Qué pasa con esa comunicación Ya, virtual? ahí eso es una pregunta muy interesante, que es una pregunta que hacen muchas veces los papás. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice es que el uso excesivo de redes sociales reduce la interacción social, reduce el lenguaje y reduce los vínculos. Cuando reducí, porque eso es una falsa sensación, cuando esta sensación es traspasada al mundo real, en general no hay problema. Les cuento al revés, cuando por cualquier razón yo tengo que reducir o suspender o eliminar dispositivos electrónicos, la socialización de los pacientes mejora, porque desarrollan otras vías de comunicación. Esas vías de comunicación muchas veces son, va a la casa del vecino a tocar el timbre, se tiene que poner de acuerdo con el colegio para poder juntarse a la casa, le tiene que pedir a la mamá que llame a la mamá, los papás tienen que bajarse a tocar el timbre, una serie de medidas que son prácticas, que en el periodo de transición genera una incomodidad, pero a largo plazo son muy, muy, muy buenas. Pedro y Rosario, los últimos que estamos ya en la... Sí, más que una pregunta, una reflexión. Yo creo que la primera cosa para poder hacer cambio en los adolescentes es darse cuenta de cómo esto impacta en nosotros mismos. Yo estuve en una red social en Instagram durante un año, no fui capaz de
controlar lo que yo miraba. Tuve que salirme, era imposible, o sea, la cuestión era realmente adictiva. Entonces, lo primero es reflexionar eso, o sea, que uno de verdad tiene que ver cómo uno mismo está siendo influenciado por esto y cómo a uno le impacta y ahí empezar a hacer, o sea, difícilmente vamos a conversar con nuestros adolescentes o niños si uno mismo no ha tomado conciencia de esa vulnerabilidad que tenemos todos. Lo segundo es que yo creo que, y cortito, es que yo creo que todas las redes sociales y Google, todo lo que tenemos como maravilla tecnológica, nos dan muchas respuestas, pero yo creo que lo que falta son preguntas. Yo creo que en el mundo actual hay mucho, estamos frente a situaciones súper complejas desde el punto de vista de humanidad, no solamente como personas individuales o como sociedad, y yo creo que lo que no tenemos en este momento son las preguntas adecuadas. Eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No lo mencioné en esta pregunta, pero es algo que es fundamental. O sea, la forma en que nosotros como padres, incluso como profesionales de salud, usemos las tecnologías es un factor súper relevante en cómo nuestros hijos la van, porque si no estamos validando desde la acción. O sea, sí, la coherencia es fundamental en todo. Es que, ¿cómo yo puedo hacerle caso a un doctor cuando voy a pedir para que me ayude a dejar de fumar si el doctor fuma? Es bien poco coherente. Por lo tanto, uno necesita ser, y necesitamos, y estamos obligados como una responsabilidad ética a ser coherentes. Es difícil, nos vamos a equivocar, pero tenemos que, ese es el gold standard nuevamente. No somos perfectos, nos vamos a equivocar muchas veces, y los papás se van a equivocar muchas veces, pero tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. Y muchas gracias por la presentación. Y yo quería hacerte una pregunta. Al comienzo dijiste que estaban en una cruzada para dar a conocer todo esto. Quería saber, en esta cruzada usted, bueno, aparte de lo que podemos aportar cada uno, que al final es trabajo de hormiga, pero es, si ustedes están organizados, ¿hay alguna organización, algo que ustedes estén armando? ¿Por qué lo pregunto? Porque tengo una hija que es psicóloga infantil, otra hija que es pedagoga básica y un yerno que es psicólogo educacional y que es director de un colegio vulnerable. Y ellos tienen conciencia de esto mismo, pero cambiar las políticas educacionales o el decir no entra el celular al colegio es una cosa que requiere ya políticas mayores a nivel de Estado, porque yo no puedo prohibir algo si el Estado dice que en realidad está prohibido, porque se tiran todos los padres en contra de No eso. importa, pero cuando es ético, Entonces, uno lo puede hacer igual, ¿ah? pero desde el punto de vista legal van los padres y ni decir el valor que tiene la opinión de los padres frente a los profesores en este minuto. O sea, eso es un desastre. Pero por eso quería preguntarte si existe algo que se esté trabajando para poder cambiar políticas de educación, básicamente, en los colegios en este minuto. Yo me defino como un emprendedor y como buen emprendedor trato de hacer todo lo que puedo. No hay nada como, yo no tengo ni una fundación, ni una organización, ni nada. En el fondo escribimos un libro, tocamos puertas, llamamos por teléfono, eh, buscamos contacto, y así hemos logrado llegar a harta gente. Yo estoy trabajando en la Fundación Congreso Futuro, donde estoy trabajando en Proyecta Chile 2050, políticas públicas hacia el 2050. Le he escrito a todos mis conocidos rectores de las universidades, a las sociedades de pediatría, a las sociedades de psiquiatría, vecinos, primos, todo sirve. Por lo tanto, esta cuestión es todavía a puro ñeque nomás, pues, pero finalmente siempre yo siento que cada vez se ha ido sumando mucha más gente, que hay mucha más conciencia. Esto no hay una organización institucionalizada, pero hay una fuerza colectiva que yo creo que se ha ido sumando. Estamos trabajando, hemos hecho contacto con gente en Brasil, en España, en Estados Unidos, eh, y así ir sumando una masa crítica. Eh, en general, como que mi lema, voy donde me inviten. Bueno, estamos pasados la hora, agradecerle a Elías y Aló. felicitarlo por su empeño y por su energía en este tema. Así que bueno, muchas gracias. Lo último, traje algunos libros por si a alguien le interesa, que los tengo Perfecto. acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Mm,